Diputada Presidenta, con el permiso de la mesa, de los integrantes de esta 60ª legislatura, de las personas que nos acompañan el día de hoy en esta 60ª legislatura. Los que suscriben, diputados Juliana Felipa Arias Calderón, Rosa María Pineda Campos, Carlos Lomán Delgado y el de la voz, Juan Carlos Soto Ibarra, integrantes de la 60ª legislatura del Congreso local, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 51, fracción 2 y 61, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción 2 de la Ley Orgánica Municipal del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Nos permitimos someter a la consideración de esta honorable legislatura la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 67 bis, se adicionan un segundo párrafo al artículo 67 bis 1, un cuarto párrafo al artículo 67 bis guión 2, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como la reforma del artículo 28 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con el objeto de garantizar el ejercicio y participación igualitaria de los diputados integrantes de la legislatura mediante grupo parlamentario, con sustento en la siguiente exposición de motivos. El sistema de partidos ha venido desarrollándose para dar paso a un sistema en el cual ya no es la única opción de acceso al poder público mediante la postulación de ciudadanos exclusivamente por ellos, además de traer consecuencias en la forma histórica de integración de los órganos de poder público al cual se integran, los cuales deben de actualizarse para estar en armonía con los principios y derechos constitucionales vigentes. Hasta la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en agosto del año 2012, de la reforma al artículo 35, fracción segunda constitucional, que incorporó las candidaturas independientes, reconociendo la participación de estas figuras. Sin embargo, la reforma olvidó hacer congruente lo dispuesto en el inciso E de la fracción cuarta del artículo 116, que establece que solo los partidos tienen el derecho de solicitar el registro de candidatos a puestos de elección popular. Para el año 2014, el Congreso de la Unión aprobó diversas modificaciones al texto constitucional, con el fin de dotar de nuevas reglas y mecanismos al sistema electoral mexicano. En lo que respecta a las candidaturas independientes, se reformó el artículo 41 constitucional a efecto de garantizar los derechos y prerrogativas de los candidatos independientes. Lo anterior significó un nuevo cauce para abrir la participación ciudadana en la vida pública del país, que por muchos años se encontró condicionada a la adscripción a un partido político determinado. En el caso que antecede, como al igual que aquellos en los que los legisladores no están vinculados a un partido político, sufren de limitaciones para el efecto del ejercicio pleno y participación en igualdad de condiciones, como lo son el de la actividad parlamentaria en todas sus facetas, pues en el Estado de México las condiciones para el funcionamiento del Poder Legislativo se instaura a partir de la formación de grupos parlamentarios, los cuales son los que intervienen en la implementación para la toma de decisiones de la actividad parlamentaria y legislativa. En la normatividad vigente, para que pueda integrarse un grupo parlamentario, se debe cumplir con dos condiciones, la exigencia de un número mínimo de miembros para poder constituirse siendo de 2 legisladores y la vinculación a un partido político, lo cual genera una exclusión en demérito de otras fuerzas representativas no vinculadas. Lo anterior es limitante para los legisladores por vía independiente o que su partido no logró obtener más de una diputación, o de otros casos, que no se justifica el trato diferenciado para el ejercicio y participación parlamentaria. Es por estas razones
que este tipo de estructura ha generado una de las mayores críticas a la vida parlamentaria del Poder Legislativo, pues la voluntad y expresión del legislador lo que traduce en una afectación al ejercicio de sus atribuciones, ya que si bien se reconoce en la actualidad el derecho en general a participar en un grupo parlamentario, en los hechos se restringe solo a aquellos vinculados a un partido político. Y en los casos que no son así, no se contempla el mecanismo para constituirse en grupo parlamentario. Por ello, el grado de reconocimiento con el que deben de contar los legisladores sin partido en general es fundamental para hacer reales los principios de igualdad, no discriminación y representatividad de la voluntad popular. Debemos reconocer los ordenamientos que posicionan al grupo parlamentario como el cauce de participación en la labor y participación legislativa. Con esto damos certeza a la voluntad ciudadana que en las elecciones manifestó su apoyo a los diputados electos. El principio más elemental en cuanto a la esencia del debate no es el de la imposición, sino el de un verdadero pluralismo y el reconocimiento de los otros con respeto. Que tenga la oportunidad y capacidad de actuar y gozar de los mismos derechos consagrados en la Constitución como legisladores integrantes del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Así, la presente iniciativa surge con la finalidad de garantizar a las y los legisladores el pleno ejercicio de sus derechos como integrantes del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, el acceso e integración, así como presidir órganos legislativos y de gobierno, participando en la implementación del proceso legislativo, retomando una visión más actualizada de los principios democráticos. Al actuar la legislatura a través de los órganos establecidos en la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se debe garantizar la participación sin exclusión de los diputados integrantes de la misma. El objeto de incluir a los legisladores mediante la representación de los grupos parlamentarios a los órganos es el de hacer efectiva la participación y ejercicio de sus derechos y atribuciones. Al ostentar los diputados una representatividad popular, esta es a su vez una calidad para poder incidir en el ejercicio del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y en sus mecanismos de funcionamiento para hacer válida esta representatividad. Los diputados deben estar representados a su vez hacia el interior del Poder Legislativo de este Estado Libre y Soberano de México, ya que éste requiere de estructura, órganos y funciones internas para poder implementar sus funciones y fines fundamentales hacia la población y en su vida interna. En este tenor de ideas, ponemos a la consideración de esta honorable 60ª legislatura del Estado Libre y Soberano de México para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la presente iniciativa, con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 67 bis, se adiciona un segundo párrafo al artículo 67 bis 1 y un cuarto párrafo al artículo 67 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y del artículo 28 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Atentamente, diputada Juliana Felipa Arias Calderón, diputada Rosa María Campos Pineda, diputado Carlos Lomán Delgado y el de la voz, diputado Juan Carlos Soto Ibarra. Presidenta, por economía legislativa, omito el proyecto de ley.